Hoy quiero compartir algo con ustedes que tal vez les resulte muy familiar si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Como persona que ha asesorado a innumerables individuos en conflictos familiares y heridas emocionales, he sido testigo de cómo las personas que más queremos pueden a veces hacernos daño de formas que nunca hubiéramos imaginado. La historia que voy a compartir no trata solo de traición, sino de reconocer tu valor cuando todos a tu alrededor lo han olvidado y de encontrar el valor para recuperar tu vida cuando tus seres más cercanos han dado por sentado todo lo que les has dado. Permíteme comenzar diciendo esto. Las relaciones familiares son complejas. Se nos dice que la sangre es más espesa que el agua, que la familia siempre es lo primero, que debemos perdonar y olvidar. Pero a veces, la verdad es más dolorosa que eso. A veces, las personas que más nos deberían apreciar son las que nos utilizan, nos rechazan y nos descartan cuando ya no les convenimos. Y reconocer esa verdad, por devastadora que sea, puede ser el primer paso hacia la curación. Antes de profundizar más, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido como la persona a la que todos acuden en busca de ayuda, pero que nadie piensa en incluir? ¿Has sido tú quien da y da, solo para darte cuenta de que eres invisible cuando se trata de lo que realmente importa? Tus experiencias no solo son válidas, sino que son importantes. Compartirlas en los comentarios crea un espacio en el que todos podemos reconocer juntos estas dolorosas verdades. Ahora, déjame contarte sobre Sara. Su historia puede sonarte familiar, incluso puede parecerse a la tuya. Sara tenía 34 años cuando recibió la invitación de boda por correo. Su hermana menor, Emma, se iba a casar, algo que Sara sabía que iba a suceder desde hacía meses. Emma llevaba comprometida casi un año y, aunque Sara no había participado en los preparativos, supuso que era simplemente la forma de actuar de Emma. Su hermana siempre había sido un poco distante, un poco ensimismada. Sara había aprendido a aceptarlo, pero cuando abrió ese sobre de color crema con su elegante caligrafía, algo le pareció mal de inmediato. La fecha impresa en el interior decía 22 de junio. Sara lo miró fijamente, con la mente a 1000 por hora. Sacó su teléfono y se desplazó hacia atrás por los mensajes de texto, por las conversaciones casuales con su madre. 15 de junio. La boda era el 15 de junio. Estaba segura de ello. Su madre lo había mencionado al menos 3 veces de pasada. Solo quedan 2 meses para el 15 de junio. Emma está muy estresada por tenerlo todo listo para el 15 de junio. Las manos de Sara temblaban ligeramente mientras dejaba la invitación sobre la encimera de la cocina. No se trataba de un error de impresión, no era un descuido. Alguien le había enviado deliberadamente una invitación con la fecha equivocada. Alguien quería que llegara una semana tarde para que se perdiera la boda por completo, y ese alguien era su propia familia. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, las mismas sillas que había comprado con su primer sueldo de verdad hacía 10 años, cuando estaba tan orgullosa de construir su propia vida, cuando todavía creía que su familia la valoraba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo se había convertido en alguien a quien querían excluir en lugar de incluir? ¿Cuándo su presencia se había convertido en algo que evitar en lugar de celebrar? Las respuestas, cuando se permitía pensar en ellas con honestidad, habían estado ahí todo el tiempo. Simplemente había estado demasiado ocupada, demasiado generosa, demasiado esperanzada para ver claramente el patrón.
Sara había estado apoyando económicamente a su familia durante más de una década. Había comenzado de manera inocente, justo después de la universidad, cuando consiguió un buen trabajo en desarrollo de software. Sus padres estaban pasando por dificultades. El negocio de su padre había entrado en crisis. Las facturas médicas se acumulaban y Emma todavía estaba en la escuela secundaria. Sara había intervenido para ayudar con la hipoteca un mes, luego otro. Luego se convirtió en algo habitual. Solo hasta que nos recuperemos, le había prometido su madre. Eres una bendición, Sara. Tenemos mucha suerte de tenerte. Pero nunca se recuperaron. O mejor dicho, se acostumbraron a que Sara los mantuviera. A lo largo de los años, Sara había pagado la matrícula universitaria de Emma. Cada semestre, cada libro de texto, cada tasa. Había cubierto los gastos médicos de sus padres, las reparaciones del coche, las reformas de la casa. Cuando Emma quiso viajar por Europa después de graduarse, Sara lo financió. Se merece disfrutar de la vida, había dicho su madre. Tú tuviste tus oportunidades. Sara nunca había viajado por Europa. Había estado demasiado ocupada trabajando, ganando dinero, manteniendo a su familia. ¿Y qué había obtenido a cambio? Silencio cuando necesitaba apoyo, ausencia cuando lograba algo que merecía celebrar, desprecio cuando intentaba compartir sus propias luchas o triunfos. Cuando Sara consiguió su primer ascenso importante hace 3 años, un puesto por el que había trabajado sin descanso, llamó a su madre emocionada para compartir la noticia. Es maravilloso, cariño, le había dicho su madre con voz distraída. Oye, ¿podemos hablar más tarde? Emma acaba de recibir una crítica difícil en el trabajo y está muy alterada. Necesito estar ahí para ella. Cuando Sara pasó por una ruptura devastadora hace 2 años, una relación que pensaba que la llevaría al matrimonio, condujo hasta la casa de sus padres en busca de consuelo. Los encontró celebrando una cena para Emma y su nuevo novio, el hombre que ahora era su prometido. «Oh, Sara, no sabíamos que ibas a venir», le dijo su madre, sin ocultar apenas su molestia por la interrupción. Realmente no es un buen momento. Cuando Sara compró su primera casa el año pasado, un hermoso logro por el que había trabajado durante tanto tiempo, su familia estaba demasiado ocupada para ir a verla. Pero no tuvieron ningún problema en pedirle que firmara los documentos de refinanciación de su propia casa, aquella por la que Sara había estado pagando la hipoteca durante años. En realidad, también es tu casa, le dijo su padre. Ha invertido mucho en ella. Aquí todos somos familia, excepto que, al parecer, la familia no la incluía a ella cuando se trataba de los momentos importantes. Sara se sentó en la cocina con la invitación fraudulenta todavía sobre la encimera y se permitió ver la verdad que había estado evitando durante años. Para ellos, ella no era una hija, no era una hermana, era una cuenta bancaria, era una red de seguridad, era alguien a quien utilizar cuando convenía e ignorar cuando no. Y ahora ni siquiera la querían en la boda de su propia hermana. El dolor era tan profundo que se sentía como si se ahogara, pero bajo el dolor algo más comenzaba a agitarse, algo más duro, más fuerte y largamente esperado: ira. Sara cogió su teléfono. Necesitaba una confirmación, necesitaba saber con certeza que no se trataba de un terrible malentendido. Buscó entre sus contactos y encontró a su prima Rachel, una de las pocas personas de la familia con la que aún se sentía realmente cercana. «Rachel, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Sara cuando su prima respondió. «¿Cuándo es la boda de Emma?». Hubo una pausa larga e incómoda. Sara,
La voz de Rachel era cautelosa, dolorida. Es el 15 de junio, ya lo sabes. En mi invitación pone 22 de junio. Otra pausa. Entonces Rachel suspiró y Sara pudo percibir la resignación en su voz. Sara, se supone que no debía contártelo. Me hicieron prometerlo. Pero no puedo seguir viendo cómo te hacen esto. ¿Contarme qué? Lo planearon. Tu madre, tu padre, Emma, te enviaron deliberadamente la fecha equivocada. Los oí hablar de ello en la cena de Pascua. Emma dijo... La voz de Rachel se quebró ligeramente. Emma dijo que no quería que estuvieras allí eclipsando su día, tu madre estuvo de acuerdo, dijo que probablemente te pondrías algo demasiado bonito, o hablarías demasiado de tu trabajo, o de alguna manera lo convertirías en algo sobre ti. Tu padre simplemente estuvo de acuerdo. Decidieron que sería más fácil si simplemente no vinieras. Sara sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Eclipsarla? No he hecho más que apoyarla. He pagado todo lo que me han pedido. Nunca he... Lo sé. Dios, Sara, lo sé. Intenté decirles lo mal que estaba todo, pero no me escucharon. Dijeron que lo superarías, que al final lo entenderías. Dijeron que siempre lo haces. Y esa era la verdad más cruel de todas. Tenían razón. Sara siempre lo había superado, siempre lo había entendido, siempre había perdonado, siempre había puesto excusas, siempre se había convencido a sí misma de que la familia significaba aceptar los defectos de las personas y quererlas de todos modos. Pero esto era diferente. Esto no era un defecto. Esto era crueldad deliberada. Esto era exclusión calculada. Era su familia sentada alrededor de la mesa, discutiendo cómo mantenerla alejada de uno de los acontecimientos más importantes en la vida de su hermana, y acordando que se lo merecía. Rachel, gracias por decírmelo, dijo Sara en voz baja. Tengo que irme. Colgó antes de que su prima pudiera responder. Luego se sentó en su silenciosa cocina, en la casa que había comprado con su propio esfuerzo, sosteniendo la invitación que demostraba lo poco que significaba para las personas por las que lo había sacrificado todo, y tomó una decisión. Había terminado. Esa noche, Sara condujo hasta la casa de sus padres, la casa que ella había estado pagando, la casa que legalmente le pertenecía, aunque ese era un detalle que su familia parecía haber olvidado convenientemente. Los encontró a todos allí, a sus padres, a Emma y al prometido de Emma. Estaban revisando los planos de distribución de los asientos para la boda, riéndose de alguna broma de la que Sara nunca formaría parte. Levantaron la vista sorprendidos cuando ella entró. ¡Sara! La voz de su madre era demasiado alegre, demasiado forzada. ¡Qué sorpresa tan agradable! No te esperábamos. No, imagino que no, dijo Sara con calma. Sacó la invitación de su bolso y la colocó sobre la mesa del comedor. 22 de junio, una fecha interesante. La habitación se quedó en silencio. Emma se sonrojó. Su padre de repente encontró fascinante el plano de distribución de los invitados. Su madre abrió y cerró la boca como si buscara palabras que no le salían. Rachel me lo contó, continuó Sara, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Me dijo que lo habías planeado, que me enviaste deliberadamente la fecha equivocada porque no me querías en la boda. Sara, déjame explicarte, comenzó su madre. No. Sara levantó la mano. No quiero explicaciones. No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Me has excluido intencionadamente de la boda de mi propia hermana o no? Sorprendentemente fue Emma quien habló. Levantó la barbilla a la defensiva. Está bien. Sí, lo hemos hecho. Porque este es mi día, Sara. Mi día especial.
Y no quería que estuvieras allí convirtiéndolo en algo sobre ti, como siempre haces. ¿Centrándolo todo en mí? Preguntó Sara con una risa amarga. ¿Cuándo he centrado algo en mí? Pagué tu educación universitaria, Emma. Pagué tu viaje a Europa. He estado pagando esta casa, las facturas médicas de mamá y papá, todas las crisis que ha tenido esta familia en los últimos 10 años. ¿Cuándo exactamente he centrado algo en mí? Eso es precisamente lo que pasa, exclamó Emma, alzando la voz a la defensiva y con tono cortante. Siempre nos estás echando en cara lo que has hecho por nosotros. Siempre actúas como si fueras mucho mejor que el resto de nosotros, porque tienes dinero y un buen trabajo. ¿Sabes lo agotador que es sentir constantemente que te debemos algo? Sara miró a su hermana con incredulidad. Nunca, ni una sola vez, te he echado nada en cara. Cada vez que me has pedido ayuda, te la he dado sin condiciones, sin expectativas. Lo único que quería era que me incluyeran, que me valoraran, ser importante para mi propia familia. Tú eres importante, intervino su madre con voz débil. Por supuesto que lo eres. Se trataba solo de que la boda fuera un día especial para Emma. Lo entiendes, ¿verdad? Siempre lo entiendes. Y ahí estaba otra vez, esa suposición, esa expectativa de que Sara absorbería el dolor, se tragaría la traición y seguiría siendo su fuente inagotable de apoyo. No, dijo Sara en voz baja. No lo entiendo y ya no lo haré. Su padre finalmente habló, con voz ronca. No seas dramática, Sara. No te han invitado a una boda. No es el fin del mundo. Eres una mujer fuerte e independiente. Seguirás adelante, siempre lo haces, fuerte e independiente. Palabras clave para decir, no necesitas apoyo emocional ni inclusión porque puedes cuidar de ti misma. Palabras clave para decir, no tenemos que tratarte con amor porque eres capaz de sobrevivir sin él. Tienes razón en una cosa, dijo Sara. Seguiré adelante. A partir de ahora. Ya no seré tu plan B, ya no seré tu proveedora, ya no seré la persona a la que utilizas y descartas según te convenga. ¿Qué estás diciendo? Preguntó su madre con voz ahora teñida de pánico. Sara sacó su teléfono y les mostró un documento que había preparado antes. Estoy diciendo que esta casa en la que has estado viviendo, la que refinanciaste el año pasado, es legalmente mía. Mi nombre figura en la escritura. He estado pagando la hipoteca durante 10 años. Me hiciste firmar como cofirmante de esa refinanciación, ¿se recuerdas? Excepto que no era una cofirma. Mi abogado revisó los documentos. Soy la única propietaria. Su padre palideció. Sara, ¿no puedes? Sí que puedo. Y lo voy a hacer. Te doy 60 días para que encuentres otro lugar donde vivir. Es más que generoso, teniendo en cuenta que planeabas humillarme haciéndome aparecer en un lugar vacío una semana después de la boda de mi hermana. No puedes echarnos así sin más, gritó Emma. Esta es nuestra casa. No, corrigió Sara. Es mi casa, mi inversión, mi propiedad. Y estoy harta de ver cómo vivís cómodamente gracias a mi duro trabajo mientras me tratáis como si no mereciera un sitio en vuestra mesa. Su madre estaba llorando y le cogió el brazo a Sara. Por favor, cariño, estás enfadada. Hablemos de esto con calma. Podemos solucionarlo. Somos una familia. Sara apartó su brazo con suavidad, pero con firmeza. La familia no hace lo que tú me has hecho. La familia no excluye. La familia no utiliza. La familia no toma y toma y toma sin dar nada a cambio. Tú me has enseñado lo que no es la familia. Ahora voy a descubrir lo que debería ser. ¿Y los gastos de la boda? Preguntó Emma con voz aguda. ¿Prometiste que ayudarías a pagar la boda?
No prometí tal cosa. Tú asumiste que lo haría porque siempre lo hago. Considera esto mi regalo de boda para ti. La lección de que las acciones tienen consecuencias. Sara se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de su padre la detuvo. Si haces esto, te arrepentirás. Estarás sola, no tendrás a nadie. Ella lo miró y, por primera vez en años, sintió claridad en lugar de duda. He estado sola en esta familia durante mucho tiempo. La diferencia es que ahora dejaré de fingir lo contrario. Salió de esa casa, su casa, y no miró atrás. A la mañana siguiente, Sara se sentó en la oficina de su abogada. Margaret Chen llevaba 3 años encargándose de los asuntos financieros de Sara y escuchó toda la historia sin interrumpirla. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Margaret cuando Sara terminó. Completamente segura. Entonces esto es lo que haremos. Margaret sacó un bloc de notas y comenzó a tomar apuntes. Primero, formalizaremos la notificación de desahucio. 60 días es lo habitual y generoso. Segundo, revisaremos todos los acuerdos financieros que tienes con los miembros de tu familia. Cualquier cuenta a su nombre, cualquier préstamo que hayas concedido, cualquier documento que hayas firmado conjuntamente. Necesitamos tener una visión completa. Durante las 2 horas siguientes, trazaron un mapa completo de las relaciones financieras de Sara con su familia. Era asombroso. Además de la casa, había tarjetas de crédito que Sara había confirmado para emergencias y que sus padres agotaban regularmente. Estaba el coche de Emma, que Sara había comprado y puesto a nombre de su hermana, pero del que seguía pagando las cuotas. Había servicios públicos, pólizas de seguro, facturas de teléfono, docenas de hilos que conectaban el dinero de Sara con el estilo de vida de su familia. Vamos a cortar todos y cada uno de estos lazos, dijo Margaret con firmeza, de forma legal, metódica y completa. Algunos serán inmediatos. Puedo eliminar tu nombre de las cuentas hoy mismo. Otros llevarán más tiempo, como la situación del coche, pero nos encargaremos de ello. Cuando hayamos terminado, tus finanzas serán completamente tuyas. ¿Y ellos?, preguntó Sara. ¿Qué pasará con ellos? La expresión de Margaret era compasiva, pero firme. Sara, eso ya no es responsabilidad tuya. Son adultos. Lo resolverán como lo hacen todos los adultos, viviendo dentro de sus posibilidades. Ese concepto le pareció revolucionario. Su familia, viviendo dentro de sus posibilidades. Su familia, enfrentándose a las consecuencias naturales de sus gastos. Su familia, teniendo que resolver sus propios problemas. Se sintió libre. El proceso duró 3 semanas. 3 semanas de papeleo, llamadas telefónicas y desmantelamiento sistemático de una década de apoyo financiero, con cada cuenta cerrada, cada pago detenido, cada vínculo roto. Sara se sentía más ligera. También sintió la reacción. Su madre la llamó 17 veces el primer día después de que Sara se diera de baja de su tarjeta de crédito principal. Sara no respondió. Los mensajes de voz comenzaron con disculpas. Cariño, debe haber algún error con la tarjeta de crédito. ¿Puedes investigarlo? Y pasaron a ser desesperados. Sara, por favor, necesitamos esa tarjeta para la compra. Para la gasolina, por favor, llámanos. Su padre se presentó en su oficina y le pidió que lo reconsiderara. Los de seguridad lo acompañaron fuera. Emma le envió una avalancha de mensajes de texto, oscilando entre la rabia y la manipulación. Estás destruyendo esta familia. Mamá llora todos los días por tu culpa. Espero que estés feliz por arruinar mi boda. Y luego, cuando eso no funcionó. Lo siento, ¿vale?
¿Es eso lo que quieres oír? Lo siento. Por favor, Sara, necesito ayuda con el depósito del local. Sara bloqueó el número de su hermana. La notificación de desahucio se entregó de forma oficial y legal, y la empresa de Margaret se encargó de todos los detalles. A sus padres les quedaban 53 días para encontrar una nueva vivienda. Lo que Sara no había previsto era la campaña de desprestigio. Su familia extensa empezó a escuchar una versión muy diferente de los hechos. Según sus padres, Sara había sufrido una crisis nerviosa y los estaba castigando cruelmente por algún desaire imaginario. Estaba abandonando a su familia en un momento de necesidad y destruyendo la boda de su hermana por celos. Los primos que nunca se habían preocupado por la vida de Sara, de repente tenían opiniones sobre sus decisiones. Las tías con las que no había hablado en años la llamaron para darle lecciones sobre la lealtad familiar. Las amigas de su madre, mujeres que Sara había conocido toda su vida, comenzaron a publicar mensajes vagos en las redes sociales sobre hijos, desagradecidos y la importancia del perdón. Los rumores se extendieron por su pequeña comunidad como la pólvora. Sara era egoísta. Sara era mentalmente inestable. Sara siempre había estado celosa de su hermosa y dulce hermana. Sara había engañado a sus ancianos padres para que le cedieran su casa y ahora se la estaba robando. Nada de eso era cierto. Todo eso le dolía. Pero Sara tenía a Margaret, tenía la verdad y tenía algo más que había estado construyendo sin darse cuenta. Un sistema de apoyo fuera de su tóxica familia. Su colega David, que se había dado cuenta de su estrés en el trabajo, la invitó a tomar un café y escuchó toda la historia. No le ofreció frases hechas ni soluciones fáciles. Solo le dijo: eso requiere una fuerza increíble. Siento que hayas tenido que desarrollarla de esta manera. Su vecina Miriam, que se había convertido en su amiga durante el último año, invitó a Sara a su club de lectura semanal. Las mujeres que lo integraban, unas desconocidas que se convirtieron en aliadas, crearon un espacio en el que Sara podía mostrarse vulnerable sin temor a ser explotada. Su terapeuta, el Dr. Williams, al que Sara había empezado a ver 2 semanas después de comenzar esta pesadilla, la ayudó a comprender que establecer límites no era crueldad, que protegerse a sí misma no era egoísmo, que había pasado tantos años siendo lo que su familia necesitaba que se había olvidado de pensar en lo que ella necesitaba. No eres responsable de sus sentimientos, le dijo el Dr. Williams. No eres responsable de sus decisiones. No eres responsable de arreglar los problemas que ellos han creado. Tu única responsabilidad es contigo misma y con tu propio bienestar. Era una lección que Sara tenía que aprender una y otra vez, cada vez que la duda se apoderaba de ella, cada vez que la culpa intentaba arrastrarla de vuelta. La boda llegó y pasó. Sara no asistió, por supuesto. Pasó ese 15 de junio con David y Miriam, cenando en un restaurante al que siempre había querido ir. Llevaba un vestido precioso, no porque nadie lo esperara, sino porque ella quería. Se rió de verdad por primera vez en meses, no miró su teléfono. Más tarde se enteró por Rachel de que la boda había sido más pequeña de lo previsto. Sin la contribución económica que esperaban de Sara, Emma y su prometido tuvieron que recortar gastos de forma significativa. El lugar de celebración fue menos lujoso. El vestido era de confección. La luna de miel se pospuso indefinidamente. Sara no sintió ninguna satisfacción por ello, pero tampoco sintió culpa. Esas eran simplemente las consecuencias naturales de las decisiones de Emma. Sin embargo,
Lo que vino después puso a prueba todos los límites que Sara había construido con tanto esfuerzo. 6 semanas después de la boda, un sábado por la mañana, sonó el timbre de la puerta de Sara. Abrió y se encontró a toda su familia en el porche, su madre, su padre, Emma e incluso el nuevo marido de Emma. Su madre tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Su padre parecía más viejo, de alguna manera disminuido. La rebeldía de Emma se había desmoronado y se había convertido en algo que podría haber sido desesperación. «Sara, por favor», comenzó su madre, «tenemos que hablar. ¿Podemos entrar?» Todos los instintos que Sara había desarrollado a lo largo de 34 años le gritaban que los dejara entrar, que los escuchara, que les diera otra oportunidad. Pero pensó en las palabras del doctor Williams, pensó en la invitación con la fecha equivocada, pensó en todas las veces que los había necesitado y ellos no habían estado allí. «No», dijo Sara simplemente. «Sara, nos van a desahuciar en una semana», dijo su padre con voz ronca. «Lo hemos intentado todo. No encontramos ningún sitio que podamos permitirnos. Necesitamos ayuda. Te necesitamos a ti». «Siempre me habéis necesitado», respondió Sara. «Esa nunca ha sido la cuestión. La cuestión es si alguna vez me habéis valorado. Y ya habéis respondido claramente a eso». «Nos equivocamos», soltó Emma. «¿De acuerdo? Nos equivocamos. Te tratamos muy mal. Ahora nos damos cuenta. Lo sentimos muchísimo. Por favor, Sara, somos familia». Sara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Lamentan las consecuencias. Eso es diferente a lamentar lo que hicieron. Si hubierais ganado la lotería el mes pasado, ¿estaríais aquí pidiendo perdón? ¿O seguiríais felicitándoos por haber conseguido excluirme de la boda? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «He pasado 10 años siendo la persona a la que solo valorabais cuando necesitabais algo», continuó Sara. «He terminado con esa versión de mí misma. He terminado con esa versión de la familia. Espero que encuentren su camino, de verdad. Pero no será con mi dinero, mi casa o mi esfuerzo emocional». «¿A dónde se supone que debemos ir?», preguntó su madre. Y el tono de superioridad en esa pregunta, la suposición de que era un problema que Sara debía resolver, lo dejó todo claro. «No lo sé», respondió Sara, «pero confío en que lo resolveréis. Sois adultos, os las arreglaréis». Volvió a entrar, y cuando su mano se dirigió hacia la puerta, la voz de su padre resonó. «Te arrepentirás de esto. Cuando seas vieja y estés sola y no tengas a nadie, te arrepentirás de haber destruido esta familia». Sara se detuvo, los miró a cada uno por última vez y dijo: «Ya sé lo que es estar sola, rodeada de familia. Ya no me da miedo». Cerró la puerta. A través de la ventana, los vio allí de pie durante varios minutos, como si esperaran a que cambiara de opinión. Finalmente, a regañadientes, se marcharon. Sara esperó hasta que su coche desapareció por la calle. Entonces llamó a Margaret. «Han venido», dijo simplemente. «¿Estás bien?» «Sí, les he dicho que no». «¿Puedes hacer que haya seguridad presente cuando se finalice el desahucio?» «No quiero otra confrontación». «Ya está hecho», respondió Margaret. «Sara, deberías estar orgullosa de ti misma. Lo que has hecho hoy requiere una fuerza extraordinaria». Después de colgar, Sara se sentó en su salón y se permitió sentir todo. El dolor por la familia que había deseado, pero nunca tuvo. La ira por los años en los que la habían utilizado. El miedo al futuro desconocido. Pero debajo de todo eso había algo más. Alivio, paz,
la certeza de que finalmente se había elegido a sí misma. El desalojo se llevó a cabo con eficiencia profesional. La empresa de Margaret se encargó de todos los detalles. Sarah no vio a su familia durante el proceso, nunca supo a dónde se mudaron. Rachel le contó más tarde que habían encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, que tenían dificultades económicas y que su madre culpaba a Sarah de todas las penurias. Sarah ya se lo esperaba, no le dolió como le habría dolido antes. Lo que le sorprendió fue cómo su vida comenzó a expandirse en el espacio que antes ocupaban las exigencias de su familia. Aceptó el ascenso que había temido perseguir porque significaría menos tiempo para ocuparse de las emergencias familiares. Viajó primero a ciudades cercanas, luego al extranjero, tachando elementos de una lista de cosas que quería hacer antes de morir y que ni siquiera sabía que tenía. Salió con gente, con cuidado y con límites claros, y cuando conoció a alguien que valoraba su presencia más que su utilidad, le pareció revolucionario. Invirtió en amistades, amistades reales, en las que el dar y recibir estaba equilibrado y el respeto era mutuo. Descubrió que la familia elegida podía ser más fuerte que los lazos de sangre. 6 meses después de cerrar la puerta a las súplicas de sus padres, Sarah se encontraba en su casa, ahora verdaderamente suya, sin el nombre de nadie más asociado a ella, sin las expectativas de nadie más que la agobiaran, y se dio cuenta de algo profundo. No los echaba de menos la idea de ellos, la familia en la que siempre había esperado que se convirtieran, pero las personas reales, las que la habían utilizado y excluido y solo la valoraban cuando les convenía, no las echaba de menos en absoluto. Su teléfono vibró con un mensaje de David. ¿Cena mañana? Miriam y sus amigas del club de lectura quieren celebrar tu primer aniversario en el trabajo. Sarah sonrió. Hace un año habría estado demasiado ocupada gestionando alguna crisis familiar como para celebrar sus propios logros. Hace un año habría sido la persona a la que todos llamaban en caso de emergencia, pero a la que nadie pensaba en incluir en las celebraciones. Ya no. Ella respondió, allí estaré. Y en esa simple aceptación de una invitación real, de personas que realmente querían su presencia, Sarah sintió lo que había estado buscando en su familia todo este tiempo. Se sintió valorada, se sintió vista, se sintió parte de algo. Esto es lo que quiero que entiendas. Establecer límites con la familia no es crueldad. Protegerte de las personas que te hacen daño no es egoísmo. Reconocer cuándo te están utilizando y decidir dejar de participar no es traición, es supervivencia, es respeto por uno mismo, es el comienzo de la curación. La familia de Sarah le enseñó lo que no es el amor. Le enseñaron que la obligación no es afecto, que el apoyo económico no es conexión emocional, que ser necesaria no es lo mismo que ser valorada. Fueron lecciones dolorosas, pero necesarias, porque una vez que las aprendió, una vez que interiorizó de verdad que se merecía algo mejor, fue libre para construir una vida en la que se la apreciaba de verdad, no por lo que podía aportar, sino por quién era. Quizás estés leyendo esto y te veas reflejado en la historia de Sarah. Quizás seas a quien todos llaman cuando necesitan algo, pero a quien nunca invitan cuando hay algo que celebrar. Quizás seas quien apoya a todos los demás mientras tus propias necesidades pasan desapercibidas. Quizás seas quien pone excusas por los miembros de tu familia que no cruzarían la calle por ti. Si ese eres tú, quiero que sepas algo. Te mereces más. Te mereces reciprocidad.
Mereces que te valoren no solo cuando eres útil, sino siempre. Mereces relaciones en las que el amor se demuestre con acciones, no solo se exija por obligación. Alejarse de las relaciones familiares tóxicas es una de las cosas más difíciles que puede hacer una persona. Desde que nacemos, se nos condiciona a creer que la familia lo es todo, que los lazos sanguíneos importan más que cualquier otra cosa. Pero a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es reconocer cuando esos lazos te están estrangulando y cortarlos. Las consecuencias no siempre son fáciles. Habrá culpa, habrá dudas, habrá personas que te juzguen, que no entiendan, que piensen que deberías haberte esforzado más o haber perdonado más o haber sido una persona más grande. Deja que piensen eso. No han vivido tu experiencia, no saben lo que has soportado, pero también habrá libertad, habrá paz, habrá espacio para relaciones que te nutran en lugar de agotarte. Habrá espacio para descubrir quién eres cuando no estás constantemente tratando de ser lo que todos los demás necesitan. Te invito a pensar en tus propias relaciones. ¿Hay personas en tu vida que solo valoran lo que puedes hacer por ellas? ¿Hay familiares que esperan todo y no dan nada? ¿Estás agotado de ser el fuerte, el confiable, el que siempre comprende? Está bien detenerse, está bien decir que no, está bien elegirte a ti mismo. Comparte tus opiniones en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar su propio valor. ¿Has establecido límites con tu familia? ¿Te has alejado de relaciones tóxicas? ¿Te cuesta tomar esa decisión? Este es un espacio seguro para explorar estas difíciles verdades. Si esta historia te ha llegado, compártela. Hay mucha gente que necesita oír que elegir por sí misma no es egoísta, que proteger su paz no es cruel, que se merece algo mejor que ser la opción de reserva de alguien. Recuerda, tú enseñas a los demás cómo tratarte. Y, a veces, la lección más poderosa que puedes enseñar es que no aceptas menos de lo que te mereces. Tienes más valor que ser el contacto de emergencia de alguien y nada más. Mereces ser celebrada, incluida y valorada. Sara encontró su camino hacia esa verdad. Le costó la familia que siempre había deseado, pero le dio algo más importante, a sí misma. Y al final, esa fue la relación que más importó. Brindemos por tu fuerza, tus límites y tu libertad. Brindemos por conocer tu valor y negarte a conformarte con menos. Brindemos por el valor de alejarte de lo que te hace daño y acercarte a lo que te cura. Te lo mereces. Nunca lo olvides.